Bien. Dice así, oremos siempre y como nunca antes, ¿no? Es el título del día de hoy que el Señor nos tiene para nosotros. Dice el libro, mirad a Jesús con sencillez y fe, contemplad al Salvador hasta que vuestro espíritu desfallezca bajo el exceso de luz. Oramos y creemos solo a medias. Pedid y se os dará. Eso está en Lucas 11:9. Orad, creed, fortaleceos unos a otros. Orad como nunca habéis orado, para que el Señor ponga su mano sobre vosotros y seáis habilitados para comprender la longitud, la anchura, la profundidad y la altura del amor de Cristo, que sobrepuja todo entendimiento, y estéis henchidos en la plenitud de Dios. Oremos, sí, oremos, como nunca antes, para que no sea engañado por las artimañas de Satanás, que no se entregue a una actitud descuidada y vana, y para que no asista a las reuniones religiosas solo para calmar su propia conciencia. Mire lo que nos dice aquí, ¿no? El libro. Oremos como nunca antes y oh, y oremos creyendo, oremos creyendo y todo lo que pidamos, el Señor está dispuesto a cumplirlo. O sea, tenemos que orar, pero como dice el libro, hasta que nuestra alma desfallezca, hasta que nosotros ya no nos sintamos como aliviados de esa preocupación, de ese peso que tenemos, ¿no? Y dice acá, oremos no como una actitud descuidada, sino con todas las habilidades y con toda profundidad, ¿no? Así como Cristo oró. Si Cristo no nos hubiese dejado este privilegio, nos hubiese enseñado este privilegio de orar, imagínense cómo seríamos nosotros con todas las cargas, el peso de nuestras preocupaciones, ¿no? Y, y, es, y hubiésemos estado sin una ayuda, pero el Señor es grande, ¿no? Que nos dejó este privilegio de orar. Por eso dice, no solamente para calmar nuestras conciencias. Muchas veces, no, sí, ya voy a orar, y oro rapidito, solamente para decir que oré, no. Dios no quiere eso. Dios lo que quiere es que nosotros, o sea, eh, seamos con sinceridad, con insistencia, ¿no? Imagínense dicen que, por ejemplo, hay un pueblo de los judíos que solamente se dedica a orar. Hay un grupo de gente que solamente se dedica a orar. Pero muchas veces otra gente, como está tan ocupada en sus trabajos, en sus ocupaciones, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Estas personas, los que no tienen tiempo para orar, ellos le pagan a un grupo de judíos para que oren allá, por ejemplo, en el Muro de los Lamentos, ¿no? Y dice que esa gente solo vive de eso, porque le pagan para orar. Y los otros, porque como están en sus trabajos, en sus labores, en sus, en sus actividades, no tienen tiempo. Entonces le dicen, toma, mira, te pago, y tú ora por mí. Por eso es que ustedes ven allá, no sé si han visto esos programas que están en los muros de los lamentos y todo el día la gente pasa orando ahí, ¿no? Porque estas personas se dedican solo a eso, a orar. Entonces Dios lo que más quiere es que nosotros también oremos,
porque Él quiere tener el contacto con nosotros, o sea, quiere demostrarse eh, a nosotros mismos. No si que nadie nos venga y nos diga su experiencia, que no es malo tampoco, pero Dios quiere experimentarse con cada uno de nosotros, ¿no? Aquí dice también, orad en todo tiempo, es decir, estad siempre en el espíritu de oración y entonces estaréis listos para la venida de vuestro Señor, ¿no? Es necesario muchas veces que, por ejemplo, cuando vamos en un bus, es muy difícil que nosotros nos podamos arrodillar para orar, ¿verdad? O cuando estamos en nuestros trabajos. Pero el Dios lo que quiere que nosotros tengamos es una actitud de oración. O sea, que nuestra mente esté conectada al Señor, ¿no? En todo momento estemos haciendo nuestras labores, estemos en el bus o estemos caminando por la calle. Dios lo que añora es siempre que nosotros tengamos esa disposición de estar conectados hacia Él. Hay ahora necesidad de mucha oración. Cristo ordena, orad sin cesar. Esto es mantener la mente elevada a Dios, la fuente del todo poder y eficiencia. Yo decía entre mí, esta gente que ora, ese grupo de judíos, yo decía, bueno, pasan ahí todo el día orando, ¿no? Que no trabajan algo, ¿no? No, pero su trabajo es orar, porque para eso a ellos le pagan, ¿no? Imagínense, digo yo, si yo me pongo a orar, es que está bonito ese trabajo, ¿no? Pero Dios no añora eso, ¿no? Ya dijo cada persona, pero Dios lo que añora es que nosotros, nuestra vida personal, estemos en contacto con Él. Ya. La actividad no sustituye a la oración. Al, al aumentar la actividad, si los hombres tienen éxito en ejecutar algún trabajo para Dios, hay peligro de que confíen en los planes y los métodos humanos. Tienden a orar menos y a tener menos fe, como los discípulos. Corremos el riesgo de perder de vista cuánto dependemos de Dios y tratar de ser de nuestra actividad un salvador. Ahí como les decía, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, hay bastante, dice que del grupo de Estados Unidos, de la gente de personas de Estados Unidos, que son los que más trabajan, hasta tienen a veces 3, 4 trabajos y no tienen tiempo, ¿no? Que estas personas son las que le piden allá en Israel a los judíos para que oren por ellos, ¿no? Y, y muchas veces dice, aquí dice, tienden a orar menos y a tener menos fe, como los discípulos. Corremos el riesgo de perder de vista cuánto dependemos de Dios y de tratar de hacer nuestra actividad un salvador. Entonces muchas veces creemos que solucionar nuestros problemas con nuestras fuerzas, con lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Si tenemos un enfermo, acudimos, dijo, rápido al médico. Si tenemos no tenemos trabajo, y vamos rápido a correr a buscar trabajo, ¿no? Que en cierta parte Dios nos dice que debemos de hacer también, dice, a Dios rogando y con el mazo dando. Pero Dios quiere que nosotros pongamos a Él en nuestras vidas en primer lugar, ¿no? Cuánto Él se regocija cuando sus hijos lo ponen en primer lugar. O sea, antes de ir a trabajar, antes de ir a conseguir un empleo, antes de ir a hacer alguna actividad, primero ponernos en las manos de Él. Necesitamos mirar constantemente a Jesús, comprendiendo que es su poder lo que realiza la obra. Aunque hemos de trabajar fervorosamente
para la salvación por los perdidos. También debemos tomar tiempo para orar para la meditación, la oración y el estudio de la palabra, de la palabra de Dios. Es importante que nosotros tengamos tiempo, dejemos un tiempo para cada uno de ellos. Hay un tiempo para orar, hay un tiempo para meditar. Así que muchas veces tenemos que orar y no levantarnos rápido, sino esperar un momento para escuchar la voz de Dios. Así son las recomendaciones que los libros de nuestra hermana Elena nos aconsejan, que tenemos que orar y nuestras oraciones personales quedarnos un momento para poder escuchar la voz de Dios, porque muchas veces Dios está dispuesto a respondernos inmediatamente. Y nosotros no le damos ese privilegio de escucharlo. Es únicamente la obra realizada con mucha oración y santificación y santificada por el mérito de Cristo, la que al fin habrá resultado eficaz para el bien. Mira, ahí está. Con dedicación y por los méritos de Cristo hará para mucho bien. Oremos para obedecer leyes impopulares. El acto de colocarse en el lado impopular requiere valor moral, firmeza, decisión, perseverancia y mucha oración. Estemos agradecidos porque ahora podemos acudir a Cristo, tal como antaño iban a Él en el templo los pobres y los dolientes. ¿No? Cuando había un enfermo, ¿no? ¿Qué es lo que hizo la mujer que sangraba? Estuvo como 30 años sangrando. Acudía a Cristo y con mucha fe Dios la sanó. Iban los cojos, los ciegos y todos acudían a Cristo. De la misma forma nosotros tenemos que acudir a Él. Dice, para obedecer leyes impopulares, ¿no? Ahora que estamos en los últimos tiempos, que muchas leyes ahora se han hecho en contra de las leyes del Señor que nos dejó. Nosotros es donde más tenemos que orar al Señor. Dicen, nosotros vamos a ir como pueblo de Dios, los que sean el pueblo de Dios, los que le obedezcan a Él, como dice en Apocalipsis 14, los que tengan la paciencia de Cristo, ¿no? Y los que quieran guardar sus mandamientos, ¿no? Nosotros vamos a ir en contra de la corriente del mundo. Cuando toda una marea, un río va en una corriente, nosotros vamos a ir en contra de la corriente. El pueblo que realmente le quiere servir al Señor y le quiere obedecer. A veces es incomprensible, dice, pero si nosotros queremos obedecer a nuestro Señor, vamos a ir en contra de las mayorías de las personas, ¿no? Cuando todo el mundo va a obedecer las leyes que otorgan los legisladores en cada país, en cada nación, ¿no? Que es por ejemplo, de las leyes de pisotear el día sábado, cuando sea obligatorio que trabajen en sábado para dejar descansar en domingo, donde la mayoría lo va a aceptar, que por el cuidado del planeta, que por el cuidado de la vegetación, de los animales y tantas cosas que salen en los medios de comunicación, ¿no? El mundo entero va a aceptar esas leyes de guardar un día falso, ¿no? Que es el domingo, para no respetar las leyes de Dios que nos ha dejado. Entonces, es ahí cuando desde ya, en este momento, nosotros tenemos que orar para estar fortalecidos, para resistir a la mayoría de las corrientes mundanas que se nos vienen encima, ¿no?
Por eso dice aquí, oremos para obedecer las leyes impopulares y la ley del Señor, que es el cuarto mandamiento, los 10 y sus 10 mandamientos van a ser impopulares para el mundo entero, que nosotros tenemos que aprender a valernos totalmente de Dios y que Dios nos ayude a seguir adelante, porque la cosa que se nos espera no va a ser fácil. Así que nosotros vamos a padecer como Cristo mismo lo padeció. Cuando si Cristo no hubiese orado en el Getsemaní, que fue ahí un lugar, el Getsemaní se lo conoce como cuando prensaban los, las aceitunas para que salga el aceite, dice que como con un presador, se lo presa, se lo aprieta tan fuertemente para que pueda salir el aceite. Entonces dice que Dios en el Getsemaní, él experimentó eso. Él fue prensado, él fue exprimido para, para que salga así, o sea, tener las fuerzas para poder sobrellevar lo que se le venía, porque cuando él salió del Getsemaní, el pueblo y la multitud estuvieron confabulados para que lo entregaran y ser crucificado, porque si él no hubiese orado en ese momento, toda la noche, él no hubiese podido resistir. Vemos lo que le pasó a Pedro, a sus discípulos. Dios le pidió que oraran, pero ellos se durmieron. Pero a Pedro, ¿qué le pasó? No oró como el Señor le había pedido, por eso que lo negó. Entonces eso nos va a suceder a nosotros. Nosotros vamos a ser prensados, ser exprimidos, si que realmente somos hijos de Dios o no. Vamos a ser probados duramente. Y si nosotros no tenemos una vida de oración, no vamos a poder soportar todo lo que se nos viene. Se necesita orar para hacer la obra de Dios. Se necesita mucha oración y el ejercicio más vigoroso de la mente si queremos estar preparados para realizar el trabajo que Dios confíe. Muchos nunca alcanzan el propósito para que podrían ocupar porque esperan que Dios haga para ellos lo que Él les ha dado capacidad de hacer por sí mismo. Ahí está. Dios no puede hacer lo que nos corresponde a nosotros, nuestra parte, porque Dios cuando nos dice hacer algo es porque nosotros estamos ya capacitados, porque Él nos capacita para realizar tal labor. Todos los que hayan de ser útiles en la vida deben pasar por la escuela de la disciplina mental y moral más severa. Mire lo que les decían. Todos los que hayan de ser útiles en esta vida deben pasar por la escuela de la disciplina mental y moral más severa. Y entonces Dios los ayudará combinando el poder divino con el esfuerzo humano. Vean aquí lo que nos dice el Señor en esta mañana. Nosotros tenemos que ser muy disciplinados mentalmente, muy dedicados. Escuchaba la predicación del día sábado. Nosotros tenemos que aprender a obedecer y a obedecer a nuestro Dios. Es como un niño desde pequeño, su principal labor que es obedecer a su padre. Si su padre le dice, pásame un martillo, pásame un, una funda, cualquier cosa que le pida, él tiene que ir inmediatamente y traérselo. Y si nosotros estamos constantemente escuchando la voz de Dios y estamos orando, estamos meditando, nosotros vamos a distinguir la voz del Señor e inmediatamente no va a ser algo forzoso para nosotros, un trabajo, dijo,
sino que va a ser con gusto que vamos a realizar lo que Él nos dice, porque diariamente, en cada momento, nosotros estamos meditando en su palabra, y pensando y estando en armonía con el Señor. Por eso nosotros en esta mañana, que Dios nos ayude a hacer que seamos perseverantes, que seamos constantes y que podamos depender totalmente del Señor para que Él nos ayude a hacer todo lo que Él tenga en nuestras vidas y para poder soportar las duras pruebas que se nos vienen día a día, porque cada día hay muchas luchas que nosotros tenemos que enfrentar. Entonces, que el Señor nos ayude en esta mañana y que Dios los cuide y los bendiga y que podamos hacer de esto ya no como un esfuerzo, sino como un gusto, un privilegio, conectarnos con nuestro Señor. Amén. Amén. Amén, hermanita. Amén, hermano.